13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de Irián. Vestida de blanco radiante fue el sol, sobre una encina la Virgen se vio. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Hola hermanos, el día de hoy 13 de mayo del 2025, el día de Nuestra Señora de Fátima. Sí, día de Nuestra Señora de Fátima. Claro, es martes de la cuarta semana del tiempo de la Pascua y eso es lo que vamos a meditar en las lecturas, pero hay que hablar de Nuestra Señora de Fátima, ¿no? Miren, les aseguro, yo todavía evidentemente he grabado esto con algo de tiempo, entonces no soy adivino, ¿no? Pero seguro que van a aparecer por ahí algunos diciendo que el secreto de Fátima se refería al Papa León y alguna cosa van a inventar, ¿eh? Porque eso siempre pasa con esto y realmente no es la intención de la madre. La preocupación de ella y esa aparición, sobre todo en Fátima, fue importantísima, fue un punto de inflexión en el tema de las apariciones por la claridad con que la madre habló a aquellos tres pastorcitos, mi preferida, Santa Jacinta, su hermano Francisco y a la futura, espero yo, Santa Sor Lucía. Bueno, vamos, ok. Sí, 13 de mayo de 1917, así comenzaron las apariciones. Solo que recuerden que hay tres visitas anteriores que a veces se olvidan, ¿no? En la primavera de 1916, el ángel de la paz, como se le conoce, se les apareció a Lucía, a Francisco y a Jacinta y les dijo, no tengan miedo, yo soy el ángel de la paz, recen conmigo. Y entonces le dio a los niños una oración que es la oración del perdón, ¿no? Que ellos tenían que rezar y que de alguna manera estaban ahí, ¿no? La oración del perdón. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Yo rezo esa oración generalmente después de consagrar. La hago así, espero que ustedes también. Algunos aquí en mi pueblo se acostumbraron a decir cuando se les muestra se les muestra el cuerpo de Cristo o su sangre, dicen Señor mío y Dios mío. No está mandado, yo en secreto es que digo estas oraciones, que es la oración del perdón. La segunda visita ocurre en el verano de 1916, no tenemos exactamente la fecha, y en esta visita el ángel creo que se presenta como el ángel de Portugal, y entonces les dice, recen, recen, recen mucho, los corazones de Jesús y de María tienen misericordia sobre ustedes. Y entonces, claro, eso es muy bello, ¿no? Ahí Francisco, según dice el diario de Sor Lucía, él miraba al ángel, pero no sabía qué estaba diciendo. Él no entendía qué era lo que decía. Luego en el otoño, siempre de 1916, el ángel se aparece por tercera vez y les muestra un cáliz y arriba una hostia sobre ese cáliz. Y de la hostia, entonces caían gotas de sangre sobre el cáliz. Y ahí entonces la hostia se la dio a Sor Lucía y el cáliz se lo dio a Jacinta y a Francisco. Y les pidió que el ángel que rezaran por los crímenes y por todas las cosas, por la gente que estaba perdida, ¿no? Esa es la oración del ángel que vamos a hacer al final hoy, cuando terminemos nuestra meditación. Entonces, luego, ya finalmente las apariciones comienzan en mayo de 1917, se van a ir celebrando, exceptuando en agosto el 13 de cada mes y terminan el 13 de octubre. La primera aparición, la del 13 de mayo de 1917, se les aparece ahí en un campo rodeada de una gran luz y les pidió que volvieran ahí cada 13 para que la visitaran y le decía, recen el rosario todos los días para obtener la paz en el mundo y el final de la guerra. El final de la guerra porque estaba la gran guerra, la primera guerra mundial, y además la Virgen ya de alguna manera anunciaba lo que iba a pasar con la revolución bolchevique, ¿no? Luego la segunda aparición es la del 13 de junio, ahí se les aparece de nuevo y le pide a Lucía, la Virgen, que aprenda a leer y a escribir, y claro que le va a servir, ¿no? Porque eran pastorcitos, eran gente muy, muy sencilla, muy humilde. Y fíjense, ahí les anunció de una sola vez que ella se iba a llevar a Francisco y a Jacinta muy pronto, y que Lucía se iba a quedar todavía un rato más. Claro, al final yo no te voy a abandonar, le dice la Virgen, nunca, porque mi corazón inmaculado será tu refugio y a través de él pues te llevaré a Dios. Bueno, la aparición siguiente es la del 13 de julio, la de 1917. Esta va a ser
bastante compleja, porque esta es la aparición en la que se revelan los 3 secretos de Fátima, el tema del infierno, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de la persecución en contra de los cristianos. Y recuerden que el siglo XX fue horrendo en contra de la persecución de los cristianos. Y bueno, ya les digo, y les pidió que hicieran sacrificios, que hicieran esfuerzos, pues, y ahí nació precisamente la oración de Fátima, ¿no? Que es la que se reza cuando terminamos cada uno de los misterios del rosario, ¿no? Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Bueno, esa se dio en julio. En agosto, el problema es que a los pastorcitos les impidieron llegar, los dejaron presos. Era el momento en el que Jacinta le decía a Francisco, pues si nos matan, estaremos pronto con el Señor. Sí, miren, hay que leer el diario de Lucía para que nos demos cuenta de todo lo que está detrás. Entonces, no pudieron llegar a Cobadiría porque fueron detenidos, pues, que evidentemente el Portugal de esa época era increíblemente anticlerical, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente fueron liberados el día de la Asunción. Ellos pensaban que se iban a morir, fueron liberados el 15 de agosto y entonces la Virgen se les va a aparecer, ¿cómo se llama? El 19 de agosto. La quinta aparición fue en septiembre y ahí habían, wow, cualquier cantidad de personas. Se habla de más de 30,000 personas que estuvieron ahí. Y ella, la Virgen, les anunció que el 13 de octubre iba a ser el último día, que vengan a rezar, que inviten a la gente para que vengan a rezar. Y ahí se presenta la Madre como la Virgen Dolorosa, ¿no? Se les presentó como la Dolorosa, como Nuestra Señora del Carmelo y presentó también a San José con el niño y que ellos iban a venir a bendecir el mundo. Eso es lo que dijo. Y la última aparición, como les digo, es la del 13 de octubre. Bueno, a Santa Jacinta se le apareció otras veces, ¿eh? Sí, se le apareció otras veces, pero la última, habían más de 50,000 personas ahí, de hecho llovía fuertemente, pero entonces ahí ocurrió lo de la danza del sol, porque el sol empezó a moverse de un lado para otro y pues algunos dicen que esto se parece mucho a las apariciones por ejemplo, a Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Pero el sol dicen que empezó a girar, empezó a moverse y que se hizo más grande, que parecía que les iba a caer encima. Eso es lo que dicen los que estuvieron ahí. Bueno, ya sabemos que Francisco muere producto de la gripe española en 1919 y en 1920 muere Santa Jacinta. Lucía, pues como les digo, se va a ir a donde las hermanas de Santa Dorotea, ahí en Oporto, y finalmente se queda como religiosa. Bueno, ya les digo, va a morir más adelante. Lucía va a morir mucho más tarde y evidentemente murió recientemente, si lo quieren. Y bueno, las aprobaciones que se hizo hay un relato que nos dice que la Virgen se le apareció a Lucía en privado en el 13 de junio de 1929 y le pidió que se consagrara Rusia al Inmaculado Corazón de María. Recuerden que la Virgen de Fátima se llama Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ¿eh? Sí, pero ella lo que le dijo claramente a los pastorcitos es que al final su Inmaculado Corazón iba a triunfar. Yo eso lo creo absolutamente, totalmente. Lo creo como que me llamo Juan Ángel López. Vamos, veamos, seguimos. Hechos de los Apóstoles. ¡Ay, qué bonito este texto! Capítulo 11, versículos del 19 al 26. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Y allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo no sé ustedes, pero yo leyendo esto, verdaderamente me digo, quisiera saber quiénes fueron estos sirenenses, estos chipriotas,
que empezaron a predicarle a los griegos. Ya tenemos lo que leímos ayer, ¿no? De Pedro en casa de Cornelio, está en una casa de un pagano, pero aquí estos son directamente los que lo hacen. Fíjense, de la muerte de Esteban, todo el bien. Escuchamos lo de Felipe en Samaria, predicándole a aquel prosélito de Etiopía, que era pues súbdito de la reina Candaces, o funcionario de la reina Candaces, que realmente eso es otra cosa, pero en fin, ya hemos visto, no sé, el evangelio se va expandiendo, sí, pero aquí ya es directamente a los griegos, Claro, mandan, esta fue la primera visita canónica de la historia, mandan a Bernabé, que chipriota, y entonces lo mandan a ver qué habían hecho sus conciudadanos, ¿no? Que habían hecho sus paisanos. Y como era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo, nos dice el texto, yo les he dicho, miren, hay que ser devotos de Bernabé. Tenemos que serlo, porque San Bernabé, pues si no fuese por Bernabé, ¿qué tal que Bernabé hubiera llegado allá con el látigo? Aquí ustedes están haciendo cosas malas, muchachos, vamos a poner una traba para todo esto. No, al contrario, los exhortó. Miren, necesitamos gente que ayude a los que están haciendo el bien a que lo sigan haciendo. De eso se trata, ¿no? Pero en la iglesia con tanta norma, bien decía el Papa Francisco, ¿no? Es que la iglesia no es una aduana, hay que andar poniendo tanta traba. Dice, la iglesia es para vivir el evangelio. Claro, hay una normativa que estamos llamando, bueno, si los 10 mandamientos tenemos que cumplirlos todos, ¿no? Pero a lo que me refiero es, cuidado, porque algunos de nosotros anulamos la acción del Espíritu por ser tan leguleyos, ¿no? Y eso es peligrosísimo. Lo bello fue a buscar a Saulo. Nunca lo perdió de vista. Probablemente fue el mismo Bernabé, según dicen los biógrafos, el que introdujo a los apóstoles a Pablo. Él tuvo más confianza de creer que Pablito no era tan malito como se pensaba. Y bueno, lo introdujo. Y luego ya vendrá Pablo, Saulo de Tarso, el hombre que hará tanto bien. Se quedaron, fíjense, se quedaron en esa comunidad un año. La evangelización no es un asunto esporádico, ¿no? No, era costumbre antes hacer esas misiones populares, ¿no? Y llegaba usted por unos cuantos días a un lugar, unas semanas, y luego ya, no. Aquí es ir despacio, es quedarse. Y tan bello es que es en ese lugar donde por primera vez se nos llamó cristianos. Los que le pertenecemos a Cristo. Hay que ver. El Evangelio ya lo leímos. ¿Cómo para ya lo leímos? Ya lo leímos. Porque fíjense, es Juan del capítulo 22 al 30. Ajá. Y nosotros anteayer, domingo, hemos leído del 27 al 30. Interesante, ¿no? Pues vamos a leer. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los discípulos y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió, ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya les digo que ya lo leímos. Eso es, bueno, la parte, llamémosle toral del asunto. Ahora vamos a los primeros versículos, porque los otros ya los comentamos anteayer. Entonces, primera cosa, es la fiesta de la dedicación, la fiesta del Hanukkah. Por eso es invierno, porque normalmente se celebra alrededor del 21 de diciembre. Por eso coincide muchas veces que la fiesta del Hanukkah coincide con la Navidad, ¿no? Entonces, fíjense, es la fiesta de la encainía, se dice en griego. Es la fiesta de la dedicación, de la renovación. Kainos es algo nuevo. Y entonces son las nuevas cosas, la fiesta de las nuevas cosas. Evidentemente es invierno, es Heimón en griego, vamos, eso también es un indicativo, ¿no? Muy bonito, podríamos interpretarlo como que se trata de un ambiente de frialdad, ¿no? Es un ambiente, el clima espiritual más frío, ¿no? Y luego Jesús que caminaba ahí, andaba, es un poco peripatético, se anda moviendo el Señor, el peripateo, camina por ahí, y bueno, se le acercaron los discípulos, ojo, lo fueron a presionar, ¿no? O sea, de hecho, este acercarse es que le pusieron un cerco, realmente este término en griego es kiklo, es decir, lo rodean, ciclo, piensen en el ciclo, o sea, rodearlo, ¿no? Y entonces de ahí ven, bueno, nada, o sea, quítanos la duda, ya nos tienes aquí en suspenso, entonces levanta, ya el texto ahí es airó, ya es decir, hombre, quítanos esta incertidumbre, ¿no? Hombre, el Señor Jesús habla, hombre, créanme,
crean el testimonio, martireo, ¿no? Crean en el testimonio, porque hombre, las obras que yo hago, las obras que el Padre me permite, hablan de mí, pero como ustedes no son de mis probata, acuérdense, no son de mis ovejas, entonces por eso no me conocen, ¿ya? Por eso es que no son obedientes ustedes a esto, ustedes son de mis ovejas, si fueran de mis ovejas me entenderían, porque escucharían mi voz, acuérdense, el foné, la voz, y el acuo, ¿se acuerdan? La Q es el escuchar, pero en el sentido de la atención, de la obediencia, de la concentración, les decía yo anteayer, es esto, ya lo sabemos, ellas me conocen, el verbo ginosco, que significa la relación de intimidad, ¿no? Fíjense, en hebreo ese verbo se dice dad, y este verbo lo que significa es una experiencia profunda, es una realidad de el conocer, no es un asunto de saber, no es un asunto intelectual, sino que es una relación íntima. Y eso de ahí viene. Y por eso me siguen. Ya volvemos, ya lo dijimos, ¿no? El verbo acoluceo, que lo que significa es el seguimiento, pero es seguimiento casi como de marcación estricta, como en el fútbol, ¿verdad? Es seguirlo, pero de cerquita. No es seguirlo, ya va lejos, ya lo voy viendo, todavía no se me ha perdido. No, significa estar de cerca. Bueno, evidentemente yo les doy la vida verdadera, la vida eterna. Nada. Acuérdense de lo que les decía, porque el Padre y yo somos uno. Ese neutro, ese texto en griego, que lo que significa es la unidad de esencia, no solo de persona, no, de hecho no es de persona, es la unidad porque son dos personas distintas, el Padre y el Hijo, pero hay una unidad de esencia, esa es la naturaleza divina que está unida, es la voluntad de ellos, claro, el Hijo tiene voluntad humana y voluntad divina, ¿no? Pero están unidos y esto es lo bello, lindo realmente, todo lo que tenemos que aprender, ¿no? Y todo lo que tenemos que crecer en nuestro seguimiento del Señor. Hay que seguirlo escuchando, porque es que nosotros nos comportamos muchas veces como que si no fuéramos ovejas de Él. Nos separamos, nos vamos ahuyentando. Piensen en lo que nos dijo la Virgen en Fátima. Es decir, ya mucho daño le hemos hecho al Señor. Hemos ofendido demasiado a Dios. Tenemos que volver a Dios, ¿eh? Y claro, la gente se asusta. Le enseñó el infierno a Jacinta, que tenía 7 añitos. Bueno, sí, pero es que pareciera que se nos olvida que existe el infierno y que podemos terminar en él. Mejor lo evitamos, ¿no les parece? Hagamos la oración que les digo yo, que fue la oración de Fátima, es la oración que se propone al final, que la propone el ángel, de hecho. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente, te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, suplico la conversión de los pobres pecadores. Amén. Y la mía también. ¿Ya? El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Oigan, ayer se me olvidó. No les dije, no les he dado la noticia. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.